establecida en Dios, afirmada en su gracia y fortalecida en Cristo. El sermón que voy a predicarles hoy de parte del Señor lleva de título Crucificados con Cristo, la gracia que produce victoria. Y la clave central del mensaje es que la gracia de Dios no solo nos perdona, sino que también por medio del Espíritu Santo nos capacita para vencer los deseos de la carne y poder vivir una vida nueva en Cristo. Amén. Amén. Y estamos transitando por el libro de Gálatas, revisando toda esta riqueza espiritual que el Señor nos dejó por medio del apóstol Pablo. Los hermanos de Galacia veníamos viendo que de a poco habían vuelto a esclavizarse a sus antiguas formas de vida. Yo cuando leo el Nuevo Testamento y trato de entender el plan de Dios, ¿no? Cuando uno va viendo ahí, tratando de entender el plan, digo, ¿por qué fue tan difícil y es tan difícil mantenerse fiel a Dios? ¿No? ¿Por qué tanta dificultad? Si los hermanos de Galacia y la iglesia primitiva y nosotros tuvimos un encuentro con Jesús o con Dios, ¿no? Quiero conocerte, Jesús cantábamos recién. Si tuvimos un encuentro con Él, ¿cómo es posible, ¿no? Que personas que vivían tan cerca de la época de Cristo, que habían visto el inicio tan poderoso de la iglesia primitiva, ¿por qué se tornaron tan fáciles de engañar? Y la pregunta es, ¿los hermanos de Galacia no? ¿No? Y creo que el apóstol Pablo tiene muy claro el Evangelio de la Gracia porque él había tenido un encuentro con el Señor. Lo dice claramente en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, a partir del versículo 12, cuando va a decir que lo que él ha recibido no lo recibe de hombre, lo recibe directamente de Dios. Entonces, por revelación, ¿no?, de Jesucristo. Y describe que en el judaísmo, si uno ve ese primer capítulo de Gálatas, describe que en el judaísmo nadie lo aventajaba a él, ni muchos de sus contemporáneos en esto, ¿no? En sus pergaminos y en conocimiento que él tenía y todo esto de la ley que él trataba de instaurar. Y todos esos conocimientos quedan trunco camino a Damasco. Cuando se produce ¿qué? Un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús. Saulo, qué lindo, ¿no? Ese día que escuchamos, Eduardo. Y estoy convencido, hermanos, que un encuentro personal con el Señor lo cambia todo. En nuestra vida lo cambia todo. El apóstol no entendía cómo habían podido volver de nuevo a los débiles y despreciar el rudimento de la doctrina y hacerse esclavos de ellos, y eso lo deja claro, si lo quieren buscar, los que toman nota, Gálatas 4:9 lo dice puntualmente, que él no podía entender cómo volvieron los rudimentos. Y hermanos, una relación verdadera con Dios, mínimo, debe inspirar lealtad y libertad en el Espíritu. Una lealtad a Dios, ese Dios que nos amó, que entregó a su Hijo por nosotros, y vivir en la libertad de la esclavitud del pecado. No es el libertinaje lo que está diciendo acá, ¿eh? Entonces, yo pensaba mientras preparaba mis notas que es fácil caerle a los hermanos de Galacia cuando nosotros muchas veces seguimos dejándonos esclavizar por historias falsas, por objetos de falsa esperanza. ¿Cuántos creyeron que un trabajo, que una casa, que era una esperanza de bienestar? Creo que Pablo lo que más deseaba era que los Gálatas encontraran libertad y un compromiso genuino con Dios. Cuando él lo refiere, dice que estaba sufriendo dolores de parto hasta que Cristo se formara en ellos, en los hermanos de Galacia. Eso está en Gálatas 4:19. El del apóstol, hermanos, el del apóstol Pablo es un interés genuino, que solo puede estar viniendo de alguien que se encuentra con Dios.
Por eso creo que un encuentro con Dios lo cambia todo. Un encuentro con el Señor cambia todas las cosas. Y es la única manera, hermanos, la única manera de liberarnos de las cosas que quieren esclavizarnos. Ya sean nuestras maquinaciones, las de nuestras mentes. ¿Cuántas veces nos encontraron ahí? Voy a hacer y tengo que hacer la otra semana y nos empezamos a abrumar con ansiedad, con cosas, ¿no? ¿Cuántas veces venimos a la congregación y estamos pensando, el lunes tengo que hacer esto, el martes lo otro? La mente se va, ¿no? Vuela. Muchas veces se acuerdan cuando Jesús entró y sacó azote a los cambistas. Y les dije, ¿cómo van a estar comerciando en la casa del Señor? ¿Cuántos de ustedes están comprando y vendiendo acá adentro? Están pensando en el lunes, el martes, todo lo que tienen que hacer, ¿no? Llevémoslo, ¿no?, a ese terreno. Y el Señor tiene que agarrar el látigo y decir, estás en la casa del Señor, presta atención, es una horita y media. Este tiempo es un tiempo válido, fructífero. Qué bueno que podamos acercarnos al Señor con nuestra vida abierta y dispuesta a lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Y eso, antes de entrar de lleno en la palabra, quiero decirles que mantenernos cerca de Jesús hace que toda esa maquinaria de la mente, del corazón, o nuestra marcada idolatría, ¿no?, por algunas cosas, sumado a la incansable lucha de la carne, que siempre va a estar incitándonos a pecar, a que pensemos mal y a que tomemos los caminos erróneos y demás. Hermanos, tenemos que entender que nunca podremos luchar con suficiente fuerza contra las inclinaciones de nuestra propia carne. Nuestras fuerzas se van a acabar. La victoria, de acuerdo al título de este sermón, viene solo por medio de Jesucristo y el obrar del Espíritu Santo. Y vamos a desarrollarlo un poco más en el sermón. El apóstol Pablo deja entrever que la vida cristiana comienza con la gracia, continúa en la gracia y solamente se puede sostener en la gracia. No hay otra, y por la gracia. Y la gracia no es solo perdón de nuestros pecados, es también el poder del Espíritu Santo operando en nuestra vida para comenzar a vivir una vida transformada. El Espíritu Santo no nos quiere dejar como conocimos al Señor. El apóstol Pablo quedó ciego, tuvo 3 días ahí en Damasco, el Señor habla con Ananías, él se vuelve a Tarso, pasa un tiempo prolongado buscando al Señor en la intimidad. Hay un trabajo del Espíritu Santo en esa transición de Saulo a Pablo. Por eso el apóstol Pablo tiene esa transformación genuina y verdadera. El cuerpo del sermón, el texto base, vamos a leer 2 textos hoy, uno base y uno complementario, que están en Gálatas. Obviamente, en el capítulo 5 habíamos terminado de ver la clase me salió porque estábamos con la bíblica. Habíamos terminado de ver el sermón, en el sermón pasado, que todo lo que era el fruto del Espíritu con sus manifestaciones, y ni bien termina eso, que contra tales cosas no hay ley, vienen estos 2 versículos, en el versículo 24 y 25 de Gálatas 5, donde dice, y en el nombre del Señor damos lectura, y pongámonos de pie para leer la palabra. ¿Qué les parece? Vamos a ponernos de pie. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y paso a Gálatas 2:20, la sección A. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Amén. Un hermano que ore por esta palabra, rápido y en libertad. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, porque no pierde poder, Señor. Te pedimos que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre. Amén. En el nombre de Jesús, amén. 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 Pueden tomar su asiento, Dios les bendiga, gracias. Sabemos que el pecado es sinónimo de muerte. Y en un análisis textual rápido de ambos párrafos, vemos que se trata de la vida. Se está hablando de la vida, de cómo vivir
¿no? En el texto base el desafío es vivir por el Espíritu, y si estoy crucificado ya, ahora no puedo vivir yo la vida a mi antojo, ¿no? Sino que está ¿quién viviendo en mí? Cristo. Ustedes me habrán escuchado decir una y otra vez que la palabra de Dios está buena escucharla, está buena estudiarla, está buena escudriñarla, pero si no baja a nuestro corazón y se transforma en acción, hay algo ahí trunco. Siempre la palabra tiene que ir a nuestras acciones. La palabra tiene que permear nuestra vida práctica. La praxis tiene que ser algo visible. Por eso el Espíritu trabaja en lo invisible para que la gracia sea vista en lo visible. La gracia de Dios, ¿no es cierto? Entonces, esta palabra nos interpela directo. Y ahí me surge una pregunta. ¿Somos de Cristo? Porque la palabra arranca diciendo, para los que son de Cristo. ¿Somos de Cristo? Prácticamente y automáticamente, después que se describen las obras de la carne y el fruto del Espíritu, aparece este mensaje, estos dos versículos que leímos, mostrando dos caminos, ¿no? Cuando vimos las obras de la carne y el fruto del Espíritu, hay dos, están en las antípodas, son dos cosas que no tienen relación entre sí. Entonces hay dos caminos bien marcados, revelados, pero solo el que tiene identidad en Cristo va a poder dar el siguiente paso hacia el fruto del Espíritu. Si no, te vas a estar todo el tiempo, vas a estar sintiendo celo, situaciones de conflicto, va a haber violencia, todo lo que hay en el fruto, en las obras de la carne. Cuando eso está fuerte, hay que revisar qué está faltando en mi vida. El Espíritu obrando, el Espíritu vivificando. La palabra es un desafío directo, pero lo que son de Cristo es específico, ¿sí? Entonces la hipótesis de una respuesta a esa pregunta es, si somos de Cristo, esa pregunta, ¿no? ¿Somos de Cristo? Sería que si ciertamente somos de Él, es porque estamos dispuestos a crucificar nuestras carnes con sus pasiones y con sus deseos. Amén. ¿Ahí entran los grillos o decimos amén? Amén. Entonces la última partecita que dije, dispuesto a crucificar nuestras carnes con sus deseos y pasiones cada día. Amén. ¿Los grillos o amén? Amén. Amén. ¿Recuerdan en el sermón pasado que les decía que las tres manifestaciones primeras del fruto derivaban de qué? De la relación. Muy bien, a ver, uno solo. ¿De qué? De la relación estrecha con el Señor. Amén. Entonces, estábamos viendo que esos primeros tres frutos, en nosotros, ese amor ágape no está, viene de Dios. El gozo lo perdemos rápido, ¿sí? Estamos riéndonos un rato y al rato ya algo nos hizo perder la paz y empezamos a decir cosas, ¿no es cierto? Y la paz la perdemos cuando perdemos el gozo, así que no están en nosotros, eso viene de Dios. Ya lo vimos en el sermón pasado, pero miren qué interesante. Antes de continuar, digo, para crucificar la carne con sus deseos y pasiones es necesario, ¿no?, que el amor de Dios que está revelado en nuestras vidas y el gozo de la reconciliación y la paz que Jesús le dio a nuestros corazones, automáticamente cuando Él entró a puerta cerrada, ahí hay un secreto muy grande, Él entra a puerta cerrada, los discípulos están mal, cuando lo vimos en Juan 20, y Él le dice, paz a vosotros, y dice que automáticamente sopla sobre ellos, y dice, reciban el Espíritu Santo. Como que el amor, el gozo y la paz vienen con el soplo. Vienen con el soplo. Qué interesante, ¿no? El primer hombre, Adán, pierde el soplo en Edén. ¿Ustedes cómo recuerdan ese muñeco? ¿Cómo tomó vida? Hacen un muñeco de barro. ¿Y cómo tomó vida? A ver quién recuerda eso. Soplando, ¿no? Su nariz. Ahí está el soplo. Adán pierde ese soplo. Está bien.
dio el aliento de vida, pero también el espíritu vivificado en teoría, porque lo había creado para la eternidad, un hombre perfecto que iba a mantenerse en relación permanente con el Creador. Y no es que Dios no había soplado la vida, la teníamos. Se pierde el soplo en Edén cuando entra el pecado en el hombre. Cuando digo esto, es que Dios siempre tuvo en su misericordia que tengamos el soplo. Siempre quiso darnos el soplo. Siempre quiso que el espíritu nuestro esté vivificado. Y cuando perdimos el soplo, nuestra carne quedó marcada para siempre con una ley destructiva. Siempre la echó a perder. Siempre estoy buscando algo para que mi familia esté en problemas. Siempre tomo los malos caminos, tomo malas decisiones, me meto acá, me meto allá, no tengo paz. No sé qué quiero, ¿no? La carne quiere, tira, es como el pulpo, mete mano por todos lados la carne. Que no sé qué quiere, ¿a dónde quiere llegar? El soplo de Dios en la gracia es el Espíritu Santo habitando en nosotros. ¿Sí? Ya ese soplo en la gracia es, nosotros venimos a Cristo, empezamos a recibir de Él, nos entregamos a Él, damos ese paso de fe, hacemos muchas veces se hace una oración de fe o lo que fuera, pero hay algo que comienza a transformar tu vida, el Espíritu Santo entró y hay soplo de vida nuevamente y empieza la regeneración del Espíritu. Entonces encontramos en este pasaje una verdad fundamental, que la gracia que nos salvó también tiene el poder de capacitarnos para vivir de esa manera en victoria. Y no estoy hablando de las victorias cuando podemos comprar la casa con crédito hipotecario, porque podemos hacer ese viaje. No estoy hablando de esa victoria, estoy hablando de esa victoria en la cual vemos que nuestra carne gana día a día, de esa pelea, de esa guerra, de esa... ya vimos en la segunda prédica todas las manifestaciones, ¿no? Está en Gálatas 5, unos versículos antes, todo lo que corresponde a la carne, ¿no? Idolatría, lascivia, podemos engrosar un montón de esa lista. Ahí hay envidia, hay celos, contienda, todo lo que se levanta, esa efervescencia de la carne. Y quiero que podamos visualizar tres verdades espirituales que nosotros tenemos que evidenciar en nuestra vida, que si realmente somos de Él, ¿no? Si somos de Cristo, tendríamos que poder crucificar la carne, vivir por el Espíritu y ser una comunidad de fe. Y ahora vamos a ver al final por qué es importante que la iglesia entienda esto en su conjunto, porque todo lo que hacemos nosotros afecta al cuerpo. Crucificar la carne, vivir por el Espíritu y ser una comunidad de fe que refleje a Cristo, ¿sí? Son tres verdades que se desprenden de esta palabra que acabamos de leer. La primera verdad sobre crucificar la carne está bien marcada, ¿no? En Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto no está escrito en perspectiva, no está escrito en decir, bueno, lo van a alcanzar en algún momento o tienen que ver, qué sé yo. Los que son de Cristo es, dale, ¿de qué lado estás? Un programa viejo decía, ¿de qué lado estás? ¿No? De juego, ¿no? Yo soy un poco viejo por eso. ¿De qué lado estamos, no? ¿Cuál es? Me acuerdo también de Madagascar, que habían hecho una línea que la jirafa le gritaba que de este lado era el divertido y del otro el aburrido. ¿De qué lado estamos? Se ría Madero. Trato de que esta predica llegue a los niños también. Y esta es una realidad espiritual innegable. Tenemos que entender que cuando estamos unidos a Cristo, la cruz, cuando estamos unidos a Cristo, la cruz no fue solo el lugar donde Él murió en nuestro lugar. Porque la paga del pecado era ¿qué? Muerte. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad ahora? Ninguna, estamos indemnes. Cristo murió, hizo todo, ya está. Sigamos deliberadamente en el pecado. Ayer predicaba el pastor que visitó a los jóvenes, ¿no? Que Dios odia el estar deliberadamente pecando. Y que ya estamos entregados a eso.
Entonces no vamos a morir porque gracias a Jesús no tuvimos que morir para pagar la deuda, porque eso está saldado. Pero de una muerte no nos salvamos. De una muerte, según la palabra, si somos de Cristo, ahora esa muerte, que antes tendría que haber sido en el plano físico, porque el que pecaba con la ley debía ser apedreado. Ahora la muerte que sí nos compete, es matar los deseos de la carne. Los jóvenes que estuvieron ayer también, el pastor decía la dopamina. Le dimos tanto a la carne que la carne pide. La carne pide pantalla, la carne pide lascivia, lujuria, la carne pide todo el tiempo. Pide que estés con el dedo en TikTok, que estés en Instagram, que le des, ¿no? Entonces, ahora esa muerte es a los deseos de la carne, y la cruz se transformó en el lugar donde nuestro viejo hombre tiene que estar crucificado juntamente con él. ¿Yo les hablo de un lugar alcanzado? No. Todos los días tengo que revisar mi vida, tengo que, Señor, perdóname por esto, palabras que digo, cosas que hago, que después, esto no viene del Espíritu. Esto no viene del Espíritu. Cuando mis acciones generan disturbio en el hogar y en mi trabajo, en los lugares que me relaciono, cuando soy un nene caprichoso con un montón de cosas, no viene del Espíritu. El Espíritu no engendra eso. El Espíritu Santo no está engendrando la violencia que hay en mi corazón, el empecinamiento, la obstinación, que no escucho al otro, que yo es lo que yo opino y para mí es así, y vos estás mal y tenés que cambiar vos esto, y todas esas cosas que la carne hace, ¿no? De que se ponen en ese lugar egoísta. Y no estoy hablando de disciplina personal donde vencer al pecado depende de nuestra fuerza de voluntad. El Evangelio de la Gracia enseña algo completamente diferente. La carne nunca la vamos a poder vencer siendo más fuerte nosotros. Y bueno, voy a someter a mi carne, entonces hoy voy yo con mis fuerzas a hacer eso. No. Sino viviendo desde lo que Cristo ya ganó e hizo por nosotros. Amén. Jesús fue a la cruz como un cordero mudo, sin abrir la boca, con una entrega total. Porque Él no necesitaba que su espíritu sea vivificado, ¿no? Es Dios. Pero a nosotros nos cuesta crucificar y llevar nuestra carne a la cruz. Y vuelvo a resaltar, no es con el esfuerzo, sino que tenemos un problema de identidad. Porque nos creemos vivos y somos pámpanos. Y cuando nosotros nos sabemos pámpanos y estamos identificados somos pámpanos, ¿a dónde nos tenemos que unir? A la vida. Entonces voy a la fuente y me derramo en oración, en adoración, y lo busco. Quiero conocer a Jesús. Qué lindo cantarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo se conoce a alguien? Relacionándonos. Hay hermanos que están congregándose hace poquito con nosotros. Yo me arrimé hoy como para empezar a tener lazos. ¿Cómo los conozco a los hermanos si yo no me arrimo? Si yo no paso tiempo de intimidad con ellos. ¿Cómo nos conocemos nosotros si no tenemos un momento para hablar, para entregar nuestra vida? ¿No es cierto? Ahí está el secreto. Cuando acá lo puse en negrita en mis notas grandes, así para repetirlo 3 veces: la carne puede ser crucificada cuando nos impregnamos de Cristo. Amén. La carne puede ser crucificada cuando nos impregnamos de Cristo. Cuando nosotros nos entregamos en oración, en adoración, salimos a la mañana, ponemos el día, Señor, en tu nombre salgo, pongo mi vida a tu servicio, Padre, entrego todo lo que tengo. Cuando empiezo a impregnarme de Cristo, la carne automáticamente puede ser crucificada. Puede ser crucificada. Es el Espíritu Santo quien pone el deseo de crucificar la carne y empezar a morir a pasiones desordenadas. Ese deseo no viene de un espíritu no
regenerado, mucho menos de la carne y el alma. No están las fuerzas en un espíritu no regenerado, en la carne y en el alma. No están las fuerzas. En un espíritu no regenerado, en la carne y en el alma, están ganas de agarrar TikTok y darle al dedo. Y de ver otras cosas y de ocupar el tiempo en cualquier cosa, menos en orar y menos en buscar a Dios y menos en inquirir en su palabra, en ir profundo en ella. Entonces, la victoria sobre el pecado va a ser una realidad en nuestra vida cuando entendemos cuál es nuestra identidad en Cristo. Si somos de Cristo, somos pámpanos y estamos unidos a la vid. No hay otra ecuación. Entonces, lo que sí puede llegar a estar en nuestro esfuerzo es permanecer. Es permanecer. Es permanecer. Hoy perdiste la batalla, bueno, mañana anda Cristo, anda el Espíritu. No es que vos te levantás, bueno, hoy no voy a ver pornografía hoy. No, hoy yo te voy a poner. No, anda a orar. Ahí viene la fuerza. Anda a buscar a Dios. Lee la palabra, fortalecete en Él. Ahí están las fuerzas. Ahí están. Entonces, ahí está nuestra decisión. Debe haber fidelidad y abnegación. Jesús lo dice claro cuando queda registrado en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarme a mí mismo es decir, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Abro TikTok o oro? ¿O leo la palabra? Ahí hay una decisión clara, contundente. Ese es un umbral decisivo. ¿Cómo crucificamos la carne entonces? Negándonos, permaneciendo en Cristo, metido en la vid, como pámpano, ahí. Señor, me fui un ratito, acá estoy de vuelta, perdón, todos los días. Buscando su rostro en oración, en adoración, viviendo desde la identidad y no desde el esfuerzo. Porque en el esfuerzo, sin tener en cuenta la identidad, te vas a encontrar a mitad de camino jadeando, perdiendo la batalla, diciendo soy una basura porque nada me sale bien, no puedo, ¿no? Porque la carne también es, Satanás es bueno también, te lleva y después, bueno, escuchándote luego diciéndote sos una basura, te empieza a acusar, ahora ya no, ni te congregues, porque ¿para qué vas a ir si sos un falso? Satanás ese trabajo lo sabe hacer a la perfección, sabe cómo sacar a alguien del camino, sabe cómo que alguien quede derrotado en el camino. Entonces primero te da el dulce, vos crees que va todo bien y demás, y después te empieza a acusar. ¿Qué vas a hacer vos? Si vos sos un pecador, vos tenés este problema, este otro. Entonces ya te empezaba a enfocar y ya te venía menos, y ya querés salir del camino. Cristo es el que produce el hacer y el querer en nosotros. No hay nadie más. Por eso es pámpano a la vid. Pámpano fuera de la vid, muerte. Muerte. No esperen fruto. En el pámpano está el fruto, ¿sí? Pero por la vid. De ahí está viniendo la savia, de ahí está viniendo la vida. De ahí está viniendo lo que vivifica. Entonces, ¿cuántos quieren responder a esta verdad espiritual? Yo como pastor de la iglesia, hoy les estoy predicando con responsabilidad y yo delante de ustedes les pongo la palabra de Dios clara, específica. ¿Cuántos responden a esta verdad espiritual? Cristo te llamó y te acepta. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y afirmar que esta es una realidad en su vida? Que Cristo los llamó y los aceptó. Amén. 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 ¿De quién somos? De Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer para ser de Cristo? Crucificar nuestras pasiones, nuestra carne, llevarla a la cruz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahora vamos... No. ¿Permanecer dónde? ¿Quiénes somos? Somos de Cristo. ¿Y qué somos nosotros? Pámpano. ¿Quién es David? Cristo, del que somos. ¿A dónde es que está conectado?
¿A la vid o a TikTok o a Instagram? No digo que esté mal tener Instagram, Facebook. Todo me lícito, todo no me conviene, dice la palabra. El tema es, ¿qué es nuestra prioridad? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar? Entonces, Dios nunca hizo las cosas medias. Bien, Jesús viene, paga la deuda, vence el pecado y la muerte, y el Espíritu Santo nos hace recuperar el soplo divino que habíamos perdido en Edén. Si podemos entender esto, la obediencia deja de ser una carga y se convierte en una respuesta de amor. Amén. Porque tenemos identidad en Cristo, sabemos quiénes somos, ¿no? Y ahí estamos, pámpanos en la vid, y ya vimos el fruto y nos engreímos, ¿cierto? Me voy a cortar un ratito, mirá qué lindo me veo ahora, ¿no? Entonces ya dejo de orar, dejo de buscar a Dios y ahí ando por la vida, ¿cierto? Pasa mucho eso. La segunda verdad espiritual a la que somos desafiados por el texto que leímos en Gálatas 5:25. Entonces, si vivimos por el Espíritu, si el soplo ya volvió a nosotros, en un espíritu regenerado, ¿qué debe pasar? Según el texto, andamos también por el Espíritu. Qué linda la palabra. Y mañana te lo trataste en mi casa. Moretoneo a mi mujer, o no sé. Ponele que no sean moretones, pero la magullo con palabras. La dejo hecho un trapo. ¿Cuál es entonces la evidencia de la vivificación del Espíritu en nosotros? ¿Qué creen? Andar por el Espíritu. Andar por el Espíritu. No hay otra ecuación posible. No hay otra ecuación posible. Porque la fuente que nos dio vida nueva, si estamos vivos por el Espíritu, el mismo Espíritu va a ser el que va a guiar nuestros pasos. Entonces, también empezamos a caminar y a andar en el Espíritu. Hermanos, hay muchas personas que viven su vida en base a lo que sienten sus emociones. La vida nueva en Cristo no es emoción. No esperen andar con la chiripiorca y sentir, hermano, en el nombre de Jesús, y tenía que hacer esto. Y yo conocía a muchos que andaban con la chiripiorca y te decían, siento del Espíritu tal cosa, y su vida era un desastre. Entonces, la vida nueva es una mente renovada, es dependencia absoluta de Cristo, aun cuando nos dijeron que nos quedan meses de vida acá en la tierra. Nada nos hace perder la paz, porque tenemos identidad. Somos pámpanos, y si yo estoy unido a la vid, mi muerte es ganancia. Inclusive mi muerte es ganancia. Porque cierro los ojos acá y me encuentro ante el Creador recibiéndome en gloria. Gloria a Dios. En base a esta palabra armé un plancito para ustedes. No sé, toman nota algunos, ¿no? Ahí le armé un plancito. Ese plan lo pueden engrosar ustedes en la semana. Le voy a dar tarea. Yo puse como primer lugar escuchar la palabra de Dios, darle cavidad en el corazón y en la mente. Yo puedo estar leyendo la palabra, me levanto a la mañana temprano, por ahí capaz que alguien no tenga que salir temprano a trabajar, se levanta, se hace unos matecitos, se arrima la palabra y empieza a leerla, ¿no es cierto? Escuchar la palabra significa tener una escucha activa, porque a veces leemos por osmosis también, leemos, no leímos, ya está, cumplí con el Señor, ahora salgo a la calle, no es eso. No es ponerte a leer la Biblia para que el Espíritu Santo, ahora está leyendo la Biblia, listo, qué bien, no. Leer la Biblia una vez, leer un versículo. Yo les garantizo que si ustedes a la mañana, en vez de leerse 3 capítulos de la Biblia, se leen 2 versículos y lo leen 5, 10, 15 veces, el Espíritu Santo les habla. El Espíritu Santo les da revelación. Buscar la presencia de Dios todos los días de continuo es otro ítem que les doy como este plancito. Ser sensible al obrar del Espíritu Santo. Y el obrar del Espíritu Santo está en cosas pequeñas también. Fíjense lo que me pasó. Fui a llevar a mi mamá, que estuvo el año pasado, ¿se acuerdan? En noviembre, la fui a llevar a Santa Fe. Bueno, revisé todo el auto, porque íbamos a ir en el auto, vi los niveles de aceite, de agua y demás. Y una cosa así en el corazón, la rueda de auxilio. Estaba haciendo un montón de cosas y ya salíamos al otro día. Y me fui tarde a la noche, ya estábamos por cerrar la gomería. Le digo, che, revisame el auxilio. Desinfladísimo. O sea, no lo iba a poder usar.
¿Qué creen? A la mitad de la ruta pinché una rueda. La estación de servicio donde estábamos, que paré, voy, el aire no funciona en cartelita así. Gloria a Dios, dije yo. Qué lindo. Saqué todas las cosas del baúl. Si yo hubiese tenido la rueda desinflada, eran las 7 de la tarde, estaban mi mamá, Adriana, Paula, Franco, todos mirándome, se habían bajado a ir al baño y vinieron y encontraron todo el baúl abierto. Y yo ahí todo transpirado en medio del calor tratando de cambiar la rueda. Digo, bueno, habrá una comería por acá cerca. Franco, ayúdame, buscar en Google Maps. Como 60 kilómetros hicimos, no había una sola comería. Y el día anterior el Espíritu Santo, yo creo que el Espíritu Santo, la bomba, la rueda de auxilio, en Santa Fe lo arreglé. Pequeñas cosas, hubiese sido una aflicción grande para nosotros en el viaje ese día. Hay pequeñas cositas que el Señor nos avisa. No sé si les ha pasado a ustedes. Hay avisos, el Espíritu Santo viene, pero eso está cuando estamos conectados, cuando estamos en la vida. Evidenciar de manera efectiva, entonces sean sensibles a esas pequeñas cosas. El Espíritu Santo, si vos escuchás la palabra, si vos te estás llenando de Él, si estás orando, si estás buscando verdaderamente a Dios porque querés un cambio genuino en tu vida, el Espíritu Santo comienza a darte pequeñas cosas. A veces te dicen no vayas a tal lugar y desobedeciste a eso, fuiste y no sé, te pasó algo, ¿no? Y tuviste un aviso previo. El Espíritu Santo te va avisando de cosas. Evidenciar de manera efectiva obediencia permanente a la palabra. Es decir, viene una palabra a mi vida. Uy, alguien le dijo, está predicándome a mí. No, es la palabra. Uy, otro, no sé, bueno, qué sé yo. Nosotros tratamos de salir indemne, ¿no es cierto? No, pero yo estoy bien en esto. Buscamos ahí cómo pilotearla siempre, cómo salir del atolladero, como quien dice. No, entonces, la palabra viene, está ahí, me golpeó, es dura, entró, es amarga, es medicina a mis huesos. ¿Qué hago con ella? No, digo que me entrego, tengo obediencia. Digo, Señor, si yo estoy mal acá, ayúdame, dame la fuerza. Entregarse a la palabra. Y los que toman nota, bueno, pueden seguir engrosando a mí me parece que el pastor se olvidó de esto. No, anótenlo y háganlo. Todo lo que viene del Espíritu. Creo que que muchas veces nosotros tenemos una concepción errónea de vivir en el Espíritu. Si solo lo vamos a circunscribir lo que venimos a hacer los domingos acá, los miércoles en la oración y los jueves en la intercesión. Y después en la escuelita bíblica de niños, de adultos, bueno, ahí. Y después cuando pedimos la oración por los alimentos en la casa. Muy flaco eso. No hay vida devocional. Entonces, la verdad espiritual e innegable de vivir en el Espíritu es que el Espíritu Santo tenga una habitación en nosotros, permanente. Y casi nada de lo que hagamos acá en la vida, en la iglesia estamos perfectos, hermanito, te amo en el amor del Señor, estoy orando por hoy, estamos presentes y demás. El tema es que ese hermanito oramos por hoy, el Espíritu Santo está entre nosotros, o sea, el lunes, el martes, el miércoles, cada día de nuestra vida. Entonces, que nada de lo que hagamos en la intimidad o cuando nos relacionamos con personas que son seculares, que no son cristianos, contrista al Espíritu Santo. Con mis acciones, con mi manera de ser. La victoria sobre el dominio del pecado es que cuando empezamos a caminar en el Espíritu, los deseos de la carne lentamente empiezan a perder fuerza. La dopamina hay que domarla. Y se doma con el Espíritu Santo, no con mi fuerza. Eso que te pide la carne, ¿no? Bueno, dale, vamos. Y capaz que estás 4 horas haciendo algo que es en la carne. Y hermano, ¿podés? No tengo tiempo, hermano. Y le metiste 3 horas de Instagram, ¿cierto? Ahí hay tiempo. Ahí hay tiempo. Y no, hermano, no voy a poder, el otro. Y está en cualquier cosa. Entonces, la victoria sobre el dominio del pecado es cuando empezamos a caminar en el Espíritu. Los deseos de la carne pierden fuerza y el fruto del Espíritu comienza a manifestarse en distintos momentos de nuestras vidas, en todo lugar y con cualquier persona. ¿Sí? No cuando está el pastor ahí de frente y me hago o el hermano o el líder
como un hermano que ahí en San Juan, el testimonio que tenemos nosotros, de que él era mecánico y el hijo le sacó un auto de un cliente y fue y chocó en una esquina. Entonces le dicen, che, dice, Gustavo chocó con un auto de, no sé, le sacó del taller. Y este hermano era un hermano de la congregación que predicaba todo. Entonces, Gustavo, y le estaba por echar una bendición para el otro lado, ¿no? Entonces justo había un hermano ahí, maná, habló en lengua después. La cortó a la maldición que estaba por tirar porque estaba el otro hermano ahí. Más importante el hermano que el Espíritu Santo. Chocó el auto, bueno, ¿dónde está la paz? ¿Dónde está el Espíritu obrando en nuestra vida, en el ser interior? El dominio propio. Entonces, nuevamente recalco, no se trata de esfuerzo humano, es simplemente la vida de Cristo fluyendo en nosotros. Vid pámpano, vid pámpanos, vid pámpano. Vid pámpano, una propaganda vieja de Black que decía, estaban empujando dentro del agua y no tenían fuerza. Y empezaron a gritar, ¿qué somos? ¡Tiburones! Empezaron a gritar, ¡tiburones! ¿Qué somos? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos de Cristo o no somos de Cristo? O tiburones que estamos empujando un auto en el agua. ¿Somos de Cristo? Amén. Identidad. Si somos de Cristo somos pámpanos. No vive. No vivas la vida a tu antojo, siendo el dueño y señor de tus acciones. Entonces, cuando somos pámpanos, sabemos que la savia, todo está viniendo de otro lugar. Entonces vamos a meternos ahí. Señor, no quiero vivir mi vida, quiero la tuya. ¿Amén? Amén. ¿Desafío? Amén. ¿Lo hacemos? Yo estoy en esa también, ¿eh? Yo me creo bien, ¿eh? Les digo la realidad. Hay momentos que me creo bien. Digo, Señor, perdona. Somos tan frágiles. Ahí estamos acompañando a mi suegro en una terapia. Hoy estamos, mañana no. Somos frágiles, no nos deja funcionar algo en nuestro cuerpo. Chau, ahí sí, Señor, de tu nombre. Ahí queremos, no sé, echar fuera demonios, sanar enfermos. La vida es frágil, hermanos. La tercera verdad espiritual que se desprende de los textos que leímos es que como comunidad de fe empezamos, o deberíamos empezar a reflejar como iglesia a Cristo. Entonces, ¿qué quiero decir? No es lo mismo que una iglesia de 100, de 50, de 60 miembros, solamente 3 o 4 reflejen a Cristo. Porque todo lo que hacemos en la intimidad afecta al cuerpo. Afecta al cuerpo. Y la palabra acá viene para todos. Entonces mañana en el juicio cuando te llamen y te digan, no, pero Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello otro. Se te fue predicado esto, y viviste, le diste toda rienda suelta a la carne. Entonces, todo lo que hacemos afecta al cuerpo. 5 reflejan a Cristo y el resto vive a conveniencia o por obligación de las cosas. Cuando una comunidad de fe entiende estas verdades, vive una vida negada y entregada a la verdad del Espíritu Santo. Es, hermano, es de esa manera que los creyentes de la iglesia en su conjunto pueden vivir crucificados con Cristo, siendo guiados por el Espíritu. Entonces ya no es un desafío personal. Como iglesia tenemos que estar todos crucificados, nuestros deseos con nuestras pasiones y demás. No hace falta que nadie ande de policía igual, de lo demás. La palabra es clara desde acá. ¿Sí? A crucificar la carne, a buscar más de Dios. La palabra este año va al hueso, como el año pasado, pero este año es al hueso. Estamos hablando de temas profundos, bien doctrinal lo que estamos hablando. Entonces, si esto puede ser una realidad, algo poderoso ocurre. La iglesia comienza a reflejar el carácter de Cristo, Jesús al mundo. El fruto del Espíritu comienza a ser visible. La gente puede palpar el amor en nuestras acciones, pueden ver la paciencia, experimentar la bondad, observar la mansedumbre. Contra esas cosas no hay ley. Y está escrito en la palabra. La templanza. Eso tiene un impacto real en el mundo. Porque se ven las acciones de familias que empezaron a ser transformadas. Cuando el pámpano está unido a la vid y el Espíritu vive y gobierna una vida, cambian las palabras, la forma de reaccionar, la manera de amar. El cambio es profundo, es real, en toda la iglesia.
Entonces uno viene calibrado en el espíritu y el otro está en la carnaza, ¿no es cierto? Y ahí hay choque, hay relámpago, hay de todo. Todo lo que hacemos en la intimidad, ahí las hermanas más grandes se están riendo. Todo lo que hacemos en la intimidad, afecta al cuerpo, afecta. Un creyente lleno del Espíritu Santo, cuando trabaja, lo hace con integridad, no llegando tarde, no aventajando al resto, tratando a los demás de la misma manera en que queremos ser tratados, porque exigimos respeto, pero no lo respetamos. Entonces, reflejando a Cristo en nuestra conducta. Y eso tiene repercusiones serias en la sociedad. Y el mundo no corre a los pies de Cristo, porque los que en teoría somos los representantes del cielo, somos igual de ventajeros, de ñañosos. La sociedad puede discutir doctrinas con nosotros, pero lo que nunca va a poder negar en nuestra vida es el cambio que ven, la transformación, que estamos en paz a pesar de que nuestra reacción no es como la de ellos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ese testimonio impacta de manera directa en todo lo que está en la superficie. Las personas ven nuestro accionar y quedan impactadas. No hace falta predicar mucho. Nuestra vida predica. Y la gracia que se hizo visible. El resto ve la gracia. Wow, ¿eso qué es? Es la gracia afectando una vida, convirtiéndose en un testimonio poderoso. Entonces una iglesia llena del Espíritu Santo debe y tiene que impactar a una comunidad entera, hermanos. Estamos en un barrio, yo creo que no hay barrio hoy que zafe, pero que está complicado todo porque el ser humano está complicado, está desatado lo que es del otro lado, ¿no es cierto? Vemos la proliferación del mal y demás. ¿Quieren ver una iglesia llena de almas? ¿Quieren ver una iglesia llena de almas? ¿Quieren hacer evangelismo de verdad? Levántense temprano, lleguen antes a su lugar de trabajo, oren por sus compañeros, abracen, acompañen, sean amables, no paguen mal por mal. Si ellos palpan la bondad, la misericordia, la gracia plena, sus vidas se llenarán de hambre por saber qué nos pasó, qué nos sucedió. Porque tenemos una vida tan rica y tan profunda y no estamos en la queja como está todo el mundo. Eso marca la diferencia de verdad. La vida del Espíritu Santo en nosotros no solo romperá nuestros odres viejos, destruirá todos los estereotipos, los moldes que existen en la sociedad. Eso no será más tu corset ni mi corset. Nosotros no estamos encasillados en eso. No hay molde, no somos lo mismo. Porque crucificamos nuestra carne con sus pasiones. Amén. Gloria a Dios. La llevamos al lugar donde Cristo pagó nuestra deuda. Y eso porque ahora el Espíritu Santo no nos visita una vez de vez en cuando, o el domingo, o el miércoles, o el jueves en la iglesia. Respira nuestro aire, exhala nuestro aire, abre nuestra boca para hablar, mueve nuestros pies para caminar. Nuestros pensamientos comienzan a estar atravesados por la vida del cielo. Voy a llamar a mis hermanos. ¿Amén? Amén. Y Pablo resume toda esta verdad en una declaración extraordinaria. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Y ya no vivo yo. ¿Más vive quién? Cristo. Amén. Y la vida cristiana, hermano, no se trata de ser mejores personas, sino de estar crucificados con Cristo. Amén. Es eso, ese es el secreto, y el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y hay tres aspectos de la gracia en relación al tema de hoy. La gracia que nos llamó es la misma gracia que nos sostiene. Amén. ¿Cuántos de ustedes estarían ya con todo lo que vivieron, dónde podrían estar? Sin embargo, tuvieron la fuerza en momentos de mucha dificultad. Dios estuvo sosteniendo tu vida. Amén. El segundo aspecto de la gracia en relación al tema, la gracia que nos salvó, es la misma gracia que está dispuesta a transformarnos, a cambiar nuestra vida. Amén. Y el tercer aspecto es
la gracia que obra en nosotros producirá fruto para la eternidad. Para siempre encontré